La pastora había estado hablando del raquia, no directamente, ¿verdad? Estaba hablando de los calendarios dedicados y decimos que el raquia es esa esfera que el enemigo tomó por causa del pecado del hombre y la utiliza a su favor. La utiliza a su favor con el conocimiento de los astros para influenciar sobre todas las culturas en la tierra. No hay una sola cultura que no tenga una conexión astral en algún tipo cultural o religioso. ¿Ok? Entonces siempre vemos que el raquia, su mayor regente es el sol. Siempre todo está dirigido con los astros, con el zodiaco, con todo, pero su mayor fuerza, entre comillas bien grande, es el sol. Esto nosotros hemos estado enseñando en este tiempo que el raquia o el raquia son puertas que se abren de varias maneras a nivel espiritual para dar acceso legal, diga acceso legal, a los espíritus inmundos, ¿ok? Y nosotros cuando, por ejemplo, la pastora en la clase anterior y todos nosotros cuando estamos hablando, hablamos de dioses y usted entiende que estamos hablando de dioses con letra minúscula y que al final de la explicación, ¿cuántos me están siguiendo? Es que todavía veo mucho movimiento y estoy como caminando por ahí atrás. Me quedé. Al final de la explicación, esos dioses con D minúscula son espíritus inmundos. ¿Me sigue hasta ahí? O sea que cuando yo diga otros dioses, cuando la Biblia habla de que el pueblo de Israel se fue sobre dioses paganos o sobre otros dioses, está hablando de seres de poder en la tierra que en realidad no son Dios, pero son seres espirituales que en la terminología histórica, bíblica, como usted lo quiera llamar, se les llama dioses con D minúscula. O sea que cuando yo hoy hable de espíritus ancestrales, de culturas que tienen adoración a ídolos, posiblemente también les diga dioses, pero usted sepa que estoy refiriéndome a una D bien casi, cuando usted la mira esa D parece una L, porque la vajiguita es tan chiquita. ¿Ok? Y me estoy refiriendo a espíritus inmundos. ¿Me sigue? Así que a través de todas esas culturas hubo dedicaciones y altares falsos que abrieron, usted ya entiende esta terminología, que abrieron portales, que abrieron dimensiones de derecho legal aquí en el planeta. ¿Ok? Recuerde que Adán, una de las cosas que perdió fue el poder ver ese mundo espiritual. Y aprovechándose de eso, los espíritus buenos y los malos tienen todavía el poder, nunca lo han perdido, de ver y tienen la capacidad de ver en ese campo espiritual. La misma que tenía Adán antes de caer. ¿Me sigue? Entonces, a través de dedicaciones y altares, se conecta ese mundo invisible con el mundo visible. Si usted mira Génesis, la comunión con Dios comenzó enseguida que Abel hizo un altar. Porque a través de altares, de consagraciones, de puntos de contacto, nosotros tenemos esos accesos. Hoy, a través del sacrificio, que nosotros todavía no tenemos una mente para imaginarnos el poder del sacrificio de Jesucristo, nosotros nos convertimos en ese acceso con ese mundo y con esa dimensión. Es difícil que nosotros podamos captar eso. Pero en la explicación que vamos a dar hoy, vamos a hablar cómo nosotros, cuando digo nosotros, la humanidad, no nosotros que estamos entendiendo algunas cosas, no todas, hemos estado tratando de salir de esas dedicaciones y de esos altares falsos. Nosotros vemos cómo
en todas las culturas, Babilonia, Egipto, Roma, Grecia, en todos esos lugares se constituyeron cúlticos al sol, a la luna y a las constelaciones. ¿Cuántos saben que eso ha llegado hasta nosotros? Hoy yo quiero que tú salgas de aquí entendiendo por qué esas cosas tienen esa longevidad tan grande que llega hasta nosotros. ¿Cómo es posible que si eso para que sea tiene que haber culto, pueda llegar a una sociedad moderna, tecnológica, contemporánea? ¿Me está siguiendo? Entonces, lo que yo quiero comenzar diciéndole es que hubo un momento en la palabra que el Señor interviene con la humanidad en una forma especial. Abraham, para poder estar en contacto con él y establecer su asunto, diga el asunto de Dios. Para el Señor establecer su asunto, comenzó a contactar gente, razas, costumbres, para poder intervenir. Y le dice a Abraham, para poder estar en esa dimensión y comenzar a explicarle unas cosas, tienes que negarte a seguir en tu tierra y conectado con las creencias de tu parentela. ¿Cuántos saben que aún el Señor nos está diciendo eso? Para entender unas cosas, repito, tienes que negarte a las costumbres de tu familia y a la cultura donde naciste. Entonces, no solo el Señor se hace eso con un hombre, Abraham, sino que lo hace con otro hombre y se mete en una cosa tan difícil como no solo rescatar a una familia, sino a un pueblo completo. Y consigue a un hombre que se llama Moisés. ¿Cuántos saben que los que ya se fueron no se llamaban, sino que se llaman? Un hombre que se llama Moisés, y con Moisés el Señor establece una estrategia que aún está desarrollando y la tiene que terminar con su reino, primeramente, para poder terminar con esta dimensión de tiempo y espacio. Antes de que Él vuelva a terminar con esta dimensión de tiempo y espacio, tiene que concluir un asunto. Es que antes de que el tiempo sea destruido, su reino conquiste los tiempos. Entonces Moisés se le dijo, saca a mi pueblo. No solamente una persona, ahora el Señor se encarga de sacar un pueblo completo. Una gente que habían entrado, el Señor en un momento dado, lo leí en algún lugar de la Biblia, no me pidan citas, después le preguntan a la pastora. En un momento le dice, tú entraste, mira, tú fuiste algo que yo rescaté. Tú entraste solamente aquí con 70 personas cuando se entraron a Egipto con José. Y mira la cantidad de gente que se han vuelto. Una nación que dicen algunos eruditos que puede llegar a casi la misma cantidad de población que hay en Puerto Rico. Casi alrededor de 3 millones de personas. ¿Ok? El paso del Mar Rojo no es como las películas, un grupito de gente con 2 olitas aguantadas a las esquinas. Fue algo que usted no lo puede imaginar. Fue algo que trascendió sin haber televisión, noticias ni cable a generaciones completas por el impacto que hizo en una generación. Fue gigantesco. Entonces, a Moisés se le otorga el sacar a ese pueblo, pero como siempre para el Señor conquistar los tiempos, juzga la cultura y el calendario. Escúchame. Para el Señor conquistar los tiempos, ¿cuántos saben que el Señor va a conquistar estos tiempos? Para eso juzga la cultura y el calendario. Y en el tiempo de Moisés, juzgó la cultura y el calendario. Trató de sacar a su gente y había una oposición natural y espiritual. Había una oposición política, había una oposición cultural,
había una oposición espiritual. Y en esa oposición Dios comienza a juzgar las esferas políticas, sociales y culturales. ¿Cuántos saben que es el método que él está utilizando? Entonces le dice a Moisés: saca a mi pueblo para el Señor. Sacar a su pueblo y juzgar a Egipto antes de sacarlo fue conquistar todas las deidades que había en Egipto primero. ¿Cuántos saben que las 10 plagas fueron 10 juicios a deidades? No voy a entrar en eso, pues yo sé tanto de eso que lo puedo explicar al dedillo. Después usted consigue por ahí. Pero cada plaga fue un dios en Egipto. Y imagínense que los juicios fueron tan severos que muchas de las cosas que se hacían de rituales de sacrificios, incluyendo niños, los echaban a las aguas. Y el Señor dijo en un momento dado: ¿tú quieres agua con sangre? ¿Y qué pasó con una de las plagas? Las aguas se convirtieron en ¿qué? ¿Tú quieres agua con sangre? Pues toma sangre. Hasta que todo se murió en las aguas. Entonces, esos dioses que se juzgaron, esos ídolos dioses de Faraón, ¿cuántos saben que la Biblia dice que ellos servían a otros dioses? Pero usted me está siguiendo con esa D que parece casi una L, porque son espíritus, son demonios, son dioses, demonios, espíritus, ídolos, demonizados. Y el Señor en este tiempo, desde esta última hora del Señor Cristo para acá, el Señor está utilizando su iglesia para sacar la gente de esa demonización y de esa contaminación. Y yo quiero que veamos unos textos, y este primero que le voy a enseñar tiene que ver mucho con, diga, sustancia en nosotros. Nuestro espíritu puede contaminar su sustancia, nuestra alma puede contaminar su sustancia, y hay cosas que contaminan nuestra sustancia interior, y el Señor nos quiere librar de eso. Y yo quiero que veamos este contexto en otra dimensión hoy. Vamos a ver 1 Corintios 10, si es posible, de la pechita, desde el 14 al 21. Por tanto, amados míos, huyan de la adoración a los ídolos. Y usted rápido piensa: ya yo no estoy en esa. Y está bien, ya casi usted no está en esa. Les hablo como a personas sabias. Hoy yo le estoy hablando a un grupo de personas sabias. Dígame amén. Y ahora señala al que está a su lado y dígale: tú eres sabio. Y ahora van a juzgar lo que yo les voy a decir. Sigue leyendo el verso 16. La copa de acción de gracias que bendecimos. ¿Cuántos saben que están hablando de la comunión? No es la comunión de la sangre del Cristo, el pan que partimos. No es la comunión, diga comunión, del cuerpo de Cristo. Diga el verso 17 dice: por tanto, del mismo modo que el pan es uno, así todos nosotros somos un cuerpo, porque todos nosotros somos partícipes de aquel único pan. Yo quiero que usted ahí, no me pase hasta que te diga. Yo quiero que usted ahí subraye la palabra partícipe. Todos nosotros somos partícipes. Cuando nosotros tomamos la comunión, nos hacemos partícipes del pan y de la copa, que son símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo. Somos partícipes, diga partícipe. Verso 17, el 18 dice: consideren a quién, a Israel que está en la carne. Los que comen los sacrificios no participan del altar. Sigue leyendo. ¿Qué les diré? ¿Que un ídolo es algo? ¿O que lo sacrificado a ídolos sea algo? No, sigue leyendo.
Al contrario, lo que los paganos sacrifican, a los espíritus malignos los sacrifican y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes sean, léelo duro, partícipes con los espíritus malignos. Tú tienes que ser partícipe con el Espíritu de Dios y tienes que evitar ser partícipe con dioses falsos, con espíritus malignos. Pablo lo habla claramente. ¿Hasta qué verso era? Hasta el 21. No pueden beber. Mire con quién lo está comparando. Nosotros, eso cuando lo leemos para una cosa o para otra, pero no miramos el contexto. Está hablando de la comunión. Y la gente en las religiones dice, tú no puedes tomar la comunión porque hoy tú peleaste con la suegra. Tú no puedes tomar la comunión hoy porque le diste una pata al pejo. Tú no puedes tomar la comunión hoy porque pensaste malo. Si fuera así, yo jamás la podría tomar. Nadie, dicen por ahí, yo no lo dije. Pero lo que está hablando es que tú no puedes participar de dos copas, ni de dos cuerpos. Y a la que tú te ligas con un acto de idolatría, estás haciéndote partícipe no con el muñeco, sino con el espíritu detrás del muñeco. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Ustedes no pueden participar de la mesa donde se sirve el cuerpo, de la mesa donde se come la sustancia del Señor y de la mesa de los espíritus malignos. ¿Cuántos me siguieron hasta ahí? Entonces, nosotros vemos eso, ese verso 19, lo que dijimos, a participar a través de cultos de cultura. Dice, nos hacemos partícipes cuando, dígalo, nos hacemos partícipes cuando participamos, valga la redundancia, dígalo. Cultos culturales, veneración de estatuas, procesiones, fiestas dedicadas. Diga ahora, en eso empujamos portales. Cuando los espíritus inmundos andan por ahí y no tienen acceso a un ser humano, tratan de atrapar animales. Y cuando no pueden conseguir animales, no tienen humanos, no tienen animales, se meten en objetos. Por eso hay estatuas que no significan nada y hay estatuas que usted sabe que algo pasa con ellas. Diga, está cargada. Y no en el hombro, sino por dentro. ¿Me sigue? Somos objetos. Entonces, los modelos diabólicos, diga, el diablo es el suplantador. Diga, suplantador. Él lo que hace es que todo lo que hay en ese mundo espiritual y que Dios tiene, Él lo suplanta. Él hace algo para manejarlo con engaño. La peor mentira es una media verdad. En el desierto, cuando el Señor quiere conquistar el calendario, cuando el Señor quiere atrapar los tiempos, saca a un pueblo para demostrar qué es lo que es caminar en sus tiempos, en sus muedines, en sus fiestas, en sus intervenciones directas. Ha cogido 1000 clases, no se pierda. En el desierto el Señor le dijo a este pueblo, yo tengo un modelo para que conquisten los tiempos. En el desierto el Señor le muestra los portales verdaderos. Pero como el diablo es un suplantador, todo el tiempo está haciendo que el pueblo adquiera portales falsos. Y aún acabando de salir de Egipto, aún después de 100 años,
el pueblo está diciendo, en el tiempo de Salomón, este fue el becerro que te hizo salir de Egipto. Diga suplantador. Ritos que fueron, Satanás hace ritos, ayos para entrar en lo verdadero, igual que hace la palabra del Señor. La autoridad y el cuidado del pacto. Cuando usted se guarda de entrar en esos pactos, en esas contaminaciones, en esa sustancia del diablo, hay un pacto de parte del Señor para guardarte. A veces uno hace cosas rituales, religiosas, pensando que eso te da más acceso a la protección del Señor. Posiblemente sí, algunas de ellas. Pero hay algo que ya está dado para que la palabra que dice la bendición te alcanza sea dada. Vaya conmigo a Éxodo 23:13. Diga la protección del pacto. Diga la protección del pacto. Dígalo. Diga el cuidado. Diga el cuidado del pacto. En el verso 13 de Éxodo 23, algunos de estos versos la pastora los utilizó la semana pasada. ¿Cuántos vieron por segunda vez en YouTube la enseñanza de la pastora? 3 personas nada más. O sea que de los casi 200 que la vieron, fueron de otras iglesias para criticarnos. No, chiste. Yo no cuento los views, yo cuento los likes. Y los likes cuando damos clases así son bien poquitos y muchos views. ¿Qué queja decir? Éxodo 23:13 dice: y todo lo que es dicho, os he dicho, guardadlo. Y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Uy, ¿será importante? Mire cómo dice en el mismo Éxodo 22:20. El que ofreciere sacrificios a dioses, esa vajillita no se ve, excepto solamente a Jehová. ¿Qué le pasaba? Será muerto. Hay una maldición de muerte cuando se ofrecen sacrificios a dioses, a demonios que no son el Señor. Mire, lo que yo le estoy trayendo es el ABC, pero que nadie sigue. Que vamos a hablar de eso ahorita. Estamos hablando, diga, ¿la qué? El cuidado del pacto, dígalo otra vez. O sea que si tú no haces eso, estás cuidando tu vida. Vamos a ver Éxodo 20 del 1 al 6. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No solamente a los faraones y a los que los maltrataban, sino a los demonios. Verso 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Sigue. No te harás imagen ni ninguna semejanza, diga, ni algo parecido, de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las dimensiones del inframundo. Son 3 niveles donde el mundo espiritual está operando todo el tiempo. Arriba, en la tierra y en los abismos, que casi todos están protegidos por agua. Diga, el Señor nos guarda si nos libramos de espíritus inmundos. Diga, el Señor tiene cuidado.
La pastora trajo esta palabra, yo la voy a repetir. Salmo 81, del 8 al 14. Sí, del 8 al 14. Diga, el Señor quiere guardarme porque quiere bendecirme. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. ¿Cuántos saben que nosotros somos el nuevo Israel? Israel, si me oyeres, sigue. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Si tú oyes al Señor, sabes las enseñanzas de Él, tú no haces eso. Sigue. Yo soy Yahweh tu Dios, que te hice subir. Miren, el momento de la marca más grande de sacar a un pueblo de los tiempos satánicos y meterlo en los tiempos de Dios fue el ejemplo de Egipto. Que te hice subir, diga subir, porque en Egipto estaban en un abismo, diga subir de Egipto, abre tu boca, poder de la lengua, y yo la llenaré. Sigue diciendo, pero mi pueblo no oyó mi voz, y si tú no oyes la voz del Señor, no sabes para qué vas a abrir tu boca. E Israel no me quiso a mí. Y mira cómo sigue diciendo, los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos, lo que hablaron. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron a sus propios consejos. El verso 13. Oh, yo me imagino el Señor con un lamento. Si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiese andado Israel, el 14, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano, sin que me lo pidan, contra sus adversarios. Pero un aplauso al Señor por eso. Diga, la idolatría es cosa seria. Hay poder cuando sales de la idolatría. Solamente el limpiarte de la idolatría te llena de, no te llena, te da poder. ¿Ok? Para someter enemigos tienes que ser legal, no ilegal en los de adentro. Por lo tanto, cuando la gente te dice, cuando tus maestros te dicen hay que limpiarse, no es asunto, mira, de asunto religioso. Es asunto de que tú seas lo más legal posible para cuando te levantes y te muevas y hables, el poder de Dios te alcanza. ¿Cuánto me está siguiendo? Esto no es un asunto religioso. Es un asunto de que Dios quiere tener un pueblo en la tierra que manifieste su gloria. Nada de lo que Dios te pide es por capricho. Nada de lo que Dios te pide es porque quiere sentirse orgulloso de la gente que tiene. Es porque quiere bendecirte. ¿Usted me sigue? Entonces, ¿qué está pasando en este tiempo? ¿Qué está pasando ahora? En este tiempo que estamos viviendo, cuando el Señor estuvo en la tierra, dio una parábola, que yo la uso mucho, y muchos de aquí, hasta para cuando van a ministrar liberación, pero yo quiero que usted vea un detalle. Vamos a ver Mateo 12, 43 y un par de versos después que no me acuerdo. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, anda rondando por lugares sin agua buscando reposo, pero no lo encuentra. Diga, sin reposo. El verso 44 dice, entonces dice, tiene que buscar un sitio donde asentarse y buscar reposo, ese espíritu inmundo. Regresaré a mi casa de donde salí, diga casa. Y el Señor está hablando de personas. O sea que los espíritus inmundos sí habitan en personas.
para los que no lo creen, regresaré a mi casa, y en algunos se sienten más cómodos que en otros. No por el tamaño. Regresaré a mi casa de donde salí, y cuando regresa la haya, diga desocupada, barrida y decorada. Sigue leyendo, 45. Entonces se va y toma a otros 7 espíritus peores que él, y entran y moran en él, y la situación final de aquel hombre llega a ser peor que la inicial. Wow, tremenda guía. Pero miren esa última oración, que es la que yo quiero que usted observe hoy. El Señor dijo, diga el Señor. Así sucederá también a esta perversa raza, generación, pueblo. O sea que a esta generación está expuesta a lo que le pase lo mismo que a ese tipo. Que el espíritu inmundo lo van a echar, pero después va a volver, y cuando vuelva va a encontrar esta generación vacía, esta generación con adornos extraños culturales y de otros pueblos, y el peor estado de esa nación. Yo no sé si usted está captando esto. Va a ser peor que la primera. Sitios donde el Señor hizo movimientos, lugares donde se manifestó su gloria, moveres espirituales traídos por la misericordia de Dios. Y después usted va a esos lugares y los sitios están peor. Y usted dice, tanto evangelismo, tanta gente que se convirtió, tantos milagros que pasaron ahí. Usted puede creer que en Ponce se haya dedicado esa ciudad a espíritus inmundos a través de vírgenes, y sea el lugar donde en una ocasión el Señor hizo milagros y prodigios extraordinarios. Se trajo un mover en una campaña donde los milagros no solo sucedían en los que estaban allí, sino también en las casas. Gente que no estaba en la actividad caían en liberación y los enfermos eran sanados. Y usted dice, ese pueblo tiene que convertirse. Pero ¿por qué esa nación, ese pueblo está peor? Porque dejaron los adornos, porque dejaron el lugar desocupado. Eso le acontecerá a esta perversa generación. Wow. Wow. Diga idolatría. El problema de los pueblos, el problema de las iglesias, el problema de las familias, el problema de la gente es la idolatría. Y yo vengo a decirte hoy que es posible ser un idólatra con o sin muñeco. Diga idolatría con muñeco o sin muñeco. Dígalo. Estamos aquí para aprender. Mire, el ejemplo que se trajo también aquí la semana pasada, el caso de Éfeso con Pablo y Silas era. Pablo andaba con uno de los muchachos, no me acuerdo bien el nombre, y entra en Éfeso y se forma el revolú que ustedes conocen, que se habló la semana pasada. Si no, entre a YouTube, busque Ciudad de Salvación, suscríbase, dele like. Entonces, en el caso de Éfeso, diga, llevar la verdad altera los espíritus. Cuando usted camina en la verdad, no solo tiene la protección del Señor, sino que se alborota el mundo espiritual a su alrededor. Cuando usted camina en la verdad, no piense que en su casa, su padre, su madre, sus hermanos, sus tíos, sus primos van a estar contentos con usted. Aunque le sirvan la comida, ore por los alimentos. ¿Cuántos me están siguiendo? Porque alborota el mundo espiritual el recibir la verdad. Pablo comenzó a hablar la verdad. No se puso a llamar a nadie para administrarle liberación. No hace como muchas iglesias que llaman a la gente de la calle y le administran liberación.
a una persona sin convertirse. Le está haciendo un daño. Lo está exponiendo a la muerte. Bien peligroso. Entonces ellos llevaron la verdad. Y Diana, diga el Dios, dígalo, el Dios con D bien chiquita, el demonio de Diana se alborotó en la ciudad. Por causa de que se habló la verdad. Diana, que es lo mismo que Artemisa, es lo mismo que la madre de los dioses, es Istar, es Acera, Cibeles. ¿Cuántos oyeron la enseñanza de la pastora? Son culturas que trascienden, se llevan los mismos dioses y le cambian el nombre. Dioses con la L, que ahora sí que yo creo que está virada casi como una C para atrás. Entonces cuando llegan a esos lugares, le cambiaron el nombre, es otra cultura. ¿Usted sabe algo? Un detalle que yo creo que puede ser verdad. Históricamente en Éfeso se fue a vivir María después que Jesús murió. Se fue con la gente, con la iglesia de Éfeso. En Éfeso estaba tan fuerte esos espíritus inmundos de esas patronas matriarcales como en Latinoamérica, México, Puerto Rico y muchos sitios de Latinoamérica, que le ponen el nombre de la madre del Señor, porque en ese lugar, en Éfeso, terminaron diciendo que María tenía ese poder. Y de ahí surge la idolatría de los despojos de la masculinidad y de los efectos ancestrales de espíritus matriarcales castrantes en la sociedad a los hombres. Diga Istar, Acera, la madre de los dioses, manifestada en los tiempos. Dígalo, repítalo, háblelo. Óigase usted mismo diciéndolo, para que después no digan, a mí no me dijeron eso. Yo te tengo grabado que lo dijiste. Ay, Dios mío. Astarot, Istar. Miren, todos esos principados, su principal fuente de poder es hacer que las sociedades se descontrolen a nivel de perversión sexual. Usted no me está siguiendo. Usted va a ver que los sitios más religiosos marianos tienen las conductas más aberrantes sexuales escondidas. Porque una de las cosas que esos espíritus hacen, incluyendo a Istar, que es una de las manifestaciones, es que provoca lo que son fiestas ocultas. Todo el asunto de las tabernas, del jolgorio, de las bebidas. Miren, eso no salió ahora con las promociones de la cerveza, no le voy a dar el anuncio. Eso está desde los tiempos ancestrales. Cuando entraron a Canaán ya había eso, las tabernas, los sitios de jolgorio, las mujeres prostitutas. Lo que pasa es que una cosa es la prostitución sagrada que había en esa época y en esta época es la prostitución socializada. Usted la ve en televisión, la ve en los anuncios, la ve en todos los lados. Pero a usted no le preocupa, a usted no le da sentido. Usted dice, eso no le va a pasar a nadie en mi casa, pero usted está criando niños que van a estar haciéndose una esponja con esa conducta. ¿Cuántos me siguen? Entonces, ¿qué pasó? Vamos a leer lo que pasó en la entrada de Canaán. ¿Saben lo que estoy hablando? El pueblo las pasó, se pasó una generación, llegaron a Canaán y el Señor tenía que seguirle advirtiendo lo mismo que le advirtió a los cabezahuecas padres de los que entraron a Canaán, porque en el desierto cargaron estrellas de Renfán, cargaron la estatua de Moloc en forma de toro y siguieron rindiendo cultos paganos. Por eso el Señor le dijo, si mi pueblo me hubiese oído en un momento. Es más, yo les aseguro que no se tardaban 40 años. Vamos a leer
en Jueces capítulo 2, versos del 10 al 15. Como les dije, toda esa generación fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. Usted se imagina estar con toda esa gente todo el tiempo, toda esa gente que pasaron esas cosas tan extraordinarias, porque en la casa es mejor hablar de otras cosas y no hablar de reino, porque lo consideran algo religioso y anticuado. Entonces mejor hablan de los hermanos y los niños en la casa lo están oyendo y después salen y dicen: ¿por qué mis hijos jamás le sirvieron al Señor? Si toda la vida en la casa lo que oyeron fue chisme. No soportan a la iglesia. Entonces empiezan a oír: yo estoy cansado, tantas reuniones, tanto culto, ay, tengo que volver a la iglesia. Y después le dicen delante de los niños: ay, la iglesia me ha robado la familia. ¿Qué usted cree que piensan esos niños después? ¿Sabes que hay pastores que le dicen a sus hijos que se convierten: vete a otra iglesia, no te quedes en la que yo pastoreo? Eso es una realidad. ¿Saben por qué? Porque saben cómo lo despellejan en su propia iglesia y no quiere que sus hijos se afrenten con eso. Paréntesis cerrado. Diga: la madre de los dioses. Jueces 2, versos del 10 al ¿qué dije? Al 15. Mire para allá, vamos a leer un fracatán. Toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor, a Yahweh, ni a la obra que Él había hecho por Israel. El verso 11 dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh y sirvieron a los Baales. Diga Baales. Baales, la palabra Baal quiere decir Señor, y casi siempre que la menciona es en plural, porque ahí está Moloch, ahí está Istar, ahí están todos los dioses que los siguieron a ellos a través de todas las culturas que se supone que ellos entraran a conquistar, y fueron consumidos por ellos. Y sirvieron a los Baales. El verso 12 dice: dejaron a Jehová, dejaron a Yahweh. ¿Cómo es posible? El Dios de sus padres. Tenían que estar endemoniados, ¿verdad? Perdón, eso es un paréntesis que lo pensé en voz alta. Que los había sacado de la tierra de Egipto. Diga, ¿de dónde lo sacaron? Le cambiaron los tiempos, le dieron calendario nuevo, le hicieron fiestas nuevas. Ajá. Y se fueron tras otros tiempos, tras otras fiestas, tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron con las pachangas de ellos y provocaron a ira a Yahweh. Diga, provocaron a ira a Yahweh. Diga, provocaron a ira a Yahweh. Diga, provocaron a ira a Yahweh. Y el verso 13 dice: y dejaron a Yahweh y adoraron a Baal y a Astarot, diosa femenina. Y cuando menciona Baal, posiblemente es Moloch. Y sigue diciendo el 14: y se encendió contra Israel el furor de Yahweh. Diga, el Señor no acepta la idolatría. Dígalo, 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 dígalo. Yo quiero que usted se vaya de hoy de aquí sabiendo que para el Señor la idolatría es un caso. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Se suponía que ellos llegaran allí ¿a qué? A conquistar, a sublevar, a sacar las culturas paganas, a establecer los tiempos de Dios. Pero el Señor se molestó con ellos porque estaban en idolatría y entonces los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron hacer frente. Diga la protección. Diga la protección. Diga la protección se fue. No pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Y el verso 15 dice: por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado. Si ustedes se vuelven a la idolatría, miren, yo me voy a calentar y me voy a quitar. Y tuvieron gran aflicción. Gracias, Señor.
esos dioses provocaban, los atraían por cultos sexuales, por cultos de vicios, de drogas, de sustancias, de jolgorios. Todas las cosas que usted ve hoy, miren, no hay nada nuevo bajo el sol. Es lo mismo, como dice la pastora, el mismo dulce con diferente palito. Pero hay como unos ciclos que adelantan los propósitos del diablo sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces yo le dije que cómo se establecen los cultos, cómo se establecen la idolatría, con muñeco o sin muñeco. El asunto no es el muñeco o no el muñeco, es que el diablo necesita altares de poder, portales de fuerza, que la pastora dijo que se hacen cuando uno establece festividades y cosas paganas que le dan fuerza a los espíritus inmundos. ¿Cuántos me están siguiendo? En el año 1970, en la nación americana, hablando del descontrol de la perversión sexual, cómo se soltó de unas maneras alarmantes, comenzó con una reunión en los años 70, me olvidó dónde era, que se llamaba Woodstock. Allí hubo una concentración de hombres y mujeres llamados a través de la cultura del rock y de las drogas y de la paz. Los baby boomers se acuerdan del símbolo de la patita de gallina esa, que donde quiera se la pegaban, los volquis con las calcomanías, ¿se acuerdan? Un montón de gente hizo así. A mí me contaban que en ese año toda esa cultura se volvió a una música, a una moda de vestir, a unos vicios que arrebataron las casas, los niños y los jóvenes, para convertirlos en otra dimensión, en otro mundo. Diga suplantador. Todo lo que era la moral desde los años 70 está siendo suplantada. Ha habido no solamente ese Woodstock, en Puerto Rico hubo uno, en Dorado. Había un montón de agrupaciones y de droga ilícita que entró. Imagínense en cómo fue, que fue también en esos años, que la que se hizo en Puerto Rico le hicieron una pista privada para que la gente de compañías grandes trajera droga y no tuvieran que pasar por las aduanas de la nación. Eso fue real, eso está en la historia, busque Woodstock, Puerto Rico. Hubo ritos satánicos de la música de rock de la época, comenzó a hacer pactos satánicos y comenzaron a traerlos a esos eventos. En un momento dado donde repartían droga para que todo el mundo estuviera con una nota y no se fijara mucho en lo que estaban haciendo, la gente que quedó un poco consciente dice que se acuerda que en un momento dado, dicen ellos, vimos como que desmembraron una muñeca en la tarima y comenzaron a botar sangre por encima de nosotros. Pero dicen los que saben que no fue ninguna muñeca, fueron niños que fueron desmembrados. Yo le dije que hoy era R, que fueron desmembrados y fueron tirados contra la gente que estaba en la euforia de las drogas y de la música. Diga cultura, sin muñeco. Diga cultura, sin los muñecos. Pero con actos que atraen, que hacen lugares y portales para que los demonios entren. Diga los dioses, con la vajiguita como la que yo quisiera tener. Entonces esa dimensión de prostitución socializada, esa dimensión de ya no tener que ir a un altar secreto para endrogarme y visualizar el mundo espiritual, ya no tenía que hacerse a través de los cultos, sino que se hacía socialmente. El opio que era sagrado se convierte en algo social. Yo no sé si usted me puede. O sea, lo que se hacía solamente a través de muñecos, a través de consagraciones,
ahora Satanás expandió sus estacas. Yo no sé si usted me está escuchando. Él quiere suplantar todo. Y una de las cosas que quiere suplantar es el tabernáculo. Espiritual mi cuerpo y todo lo que tiene que ver con los ritos de allá adentro. Esos eventos prostituyeron todo lo que habitaba en los lugares secretos para hacerlo social. Y la gente, ¿se acuerdan de la ventana de Overton? Lo fue consumiendo, aunque no lo hacía, lo fue aceptando socialmente. Que los nenes vayan al concierto de Bad Bunny, si ahí lo que va a haber es música y una letrecita de los boricuas. Todos nosotros hablamos así. ¿Será usted? Cuando el enemigo logra que tu boca, que tu lengua se enrede con lo pagano, suplantó. Por eso es que yo no puedo concebir gente que se llama profeta y usted los oye hablando por ahí suciedades. Lo que hablamos es cultura, malas palabras, pero eso es cultural. Es que en tal país eso no significa lo mismo. Pues vete a vivir allá porque aquí significa otra cosa. Y si aprendiste una de allá, también guárdate de ella, de no decirla, porque a lo mejor ahora por los medios hay que hablar un español como el mío, súper correcto y perfecto. Diga, socializando las tinieblas. Entonces, toda esa cosa de Afrodita, de Istar, de Moloch, del sacrificio de los niños, está siendo abierto. Ya no hay que ir a un culto con tambores para no escuchar el grito de los niños cuando se tiran al fuego, porque tú estás bajo anestesia cuando te sacan el tuyo del vientre. Sustancias, música, vestimenta. No necesitamos llegar a los lugares de culto satánicos para que nos lo suelten en la sociedad. Por lo tanto, iglesia, llegó el tiempo de ser y no solo saber. Tú tienes que tomar una decisión firme. Ay, es que esas iglesias son tan exagerados. Son raros y exagerados. Mira con lo que les da. ¿Sabe que hay gente que no viene aquí para no tener que escuchar cosas que no tienen que escuchar? Si yo voy a aquella iglesia y no lo hablan, ¿para qué yo voy a ir a esa que me sacan esas porquerías para hablarme de eso y después me fastidian la mente y yo me siento mal? Mi trabajo es hacer que te sientas confrontado, instado en la palabra. La nueva moral. ¿Cuánto han oído hablar de eso? Estamos hablando de cosas contemporáneas ahora. La nueva moral, el dejar las cosas viejas, la derecha, que te quiere llevar a lo que viene y que no que te quedes en las cosas de los viejos, los de izquierda, que no te quedes en las cosas de los de derecha con cosas anticuadas, sino que cambies a lo nuevo que nunca ha existido, como matar niños, endrogarte. Eso nunca ha existido. Yo creo que todos los de izquierda nunca tomaron en sus manos un librito de historia básica. ¿Usted me entiende lo que estoy diciendo? O sea, ellos no entienden que estos son ciclos que la iglesia ha hablado. Entonces, la iglesia tiene que estar aparte. Hagamos sus cositas aparte. Aún los gobiernos le vamos a poner sus oficinitas para que hagan sus actitos aparte. Para que no intervengan con lo social que va en camino. Diga la nueva moral.
La nueva moral no es otra cosa que socializar el paganismo. Yo no sé si usted capte esa, que es importante. La nueva moral es que usted saque de las zonas culticas secretas el paganismo y lo ponga a vivir en la sociedad y que atemorice a los que quieren servir al Señor. Yo no he visto otro tiempo en esta carrera tan larga ministerial que yo tengo. Yo no he visto un tiempo donde más atemorizada esté la iglesia para compartir la verdad del reino. Aún con la misma iglesia, hay un montón de cosas de las iglesias que las hablan en secreto y no las quieren hablar ni con otras iglesias porque saben que la otra iglesia se va a ofender. Una de las más ofensivas yo creo que es Ciudad de Salvación, porque tiene tantos maestros, tantos profetas que vuelven loco a cualquiera. No soy yo, son ellos. Yo también, por si acaso. Ay, papá. Diga, nueva moral. ¿Qué pasa con la nueva moral si se mete en la iglesia? Usted aprendió hoy aquí que no solo va a apartar el poder el Señor de tu vida, sino que también va a apartar la protección. Repito, si te metes en el asunto de la nueva moral por complacer los espíritus que están actuando afuera, el Señor no solo va a apartar, ahora parezco pentecostal hablando de juicio, pero lo que estoy diciéndole es la verdad. No solo se va a apartar la protección del Señor de tu vida, sino también el poder. Porque como vimos ahí, hay otro montón de textos que son tantos, yo los pudiera traer, pero se los dejo a la pastora. Que te dicen directamente, si tú estás metido en estas cosas que te están llevando a estas cosas satánicas, que ya no se llaman igual, pero hacen lo mismo, que ya no se llaman Moloch, pero sacrifican niños, que ya no se llaman Astarte, pero te ponen a idolatrar árboles y porquería. No solo se aparta la protección, sino el poder. Uno de los, el libro nuevo del profeta Jonathan Cahn habla de la Trinidad satánica. Y él dice que Baal, Moloch y Istar son la Trinidad satánica que está esbaratando, estoy parafraseando, la nación norteamericana. Porque es un efecto de la idolatría que está pasando en las naciones. Porque es el principio para que la gente pierda visión, poder, protección. Y yo veo que la misma gente, el mismo liderato de las iglesias, no quiere escuchar, no quiere oír, no quiere meterse en cosas que le cuesten gente y presupuesto. Pero yo prefiero el presupuesto consagrado de los que aprenden que el presupuesto de los que se entretienen y yo tengo que hacerle un jolgorio para que ofrendan. Te voy a decir algo y estamos casi terminando porque quiero terminar con algo que preparamos. Preparamos mucha gente, lo preparó Luis Medina. Pero lo vamos a tirar al final para que es como un repaso de todo lo que yo he dicho y lo vamos a montar de una manera que le voy a explicar. Pero antes quiero hablarte del efecto de la idolatría en los desertores. Hoy es eje y vengo con armas largas. Cuando uno hace un estudio longitudinal, uno utiliza muchos años y posiblemente generaciones para establecer una verdad científica, social o natural. Y lo que yo he podido ver en este tiempo, en mi estudio personal longitudinal, es que gente que aprendió unas cosas y estuvo, que participaron de las cosas de arriba,
se apartan no del Señor, no de la salvación, no de la iglesia, sino de unos principios y pierden protección y poder y no se dan cuenta. Hay gente que dejó la idolatría y comenzaron a participar de unas cosas que no están ligadas a lo mejor directamente con la idolatría. Y comenzaron a tener unas victorias que ellos mismos decían, wow, esto funciona, esto es real. ¿Me está siguiendo? Y de momento, usted ve que dejaron unas cosas porque se cambiaron de iglesia, porque pensaron que eso no es importante y perdieron unos avances que habían obtenido en su vida y en su casa. Todo esto para decirte, en mi estudio longitudinal, es que no te apartes de las verdades que has alcanzado, porque llegó el tiempo de ser, no solo de saber. Y tú puedes saber y vivir como el que no sabe. Pero si haces y sabes poco, vives como alguien que es protegido y tiene poder. Tiempo de ser. ¿Por qué es importante ser? Para que el cumplimiento de su poder nos alcance. ¿Usted quiere que el poder te alcance? Comienza a ser, no solo saber. Comienza a repasar tus propias notas para que tú veas todo lo que dejaste de hacer que tú escribiste. Los que toman notas, que deben ser casi todos. Entonces quiere decir que volvió la abominación hoy día. ¿Se acuerdan que la palabra habla de la abominación desoladora del último tiempo? ¿Qué era eso cuando la Biblia hablaba de la abominación? ¿Qué el Señor dijo que era la abominación? ¿Sabe lo que el Señor dice que era la abominación? Pasar sus propios hijos por Moloc. Cuando la Biblia habla de los tiempos que Israel empezó a sacrificar sus niños a las estatuas de Moloc al fuego, el Señor dijo que estaban haciendo actos abominables, que había llegado a Israel la abominación. Ustedes son el nuevo Israel. Y alrededor de nosotros está llegando la abominación. Porque hay gente, aún creyentes, que están metiendo sus propios hijos al fuego. Yo quiero que usted vea lo que dice en la versión Nueva Televisión, Primera de Reyes 11, del 5 al 8. Del 5 al 8. En NTV. En NTV porque por la cuestión de que habla los nombres de los dioses, los dice de otra cultura. No dice Astoret ni dice Moloc. Salomón rindió culto a Astoret. Diga, ¿quién? Repita conmigo, ¿quién? Ese mismo, Salomón, el más sabio. Te estoy dando hints. Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Es un Baal. Sigue leyendo. Y dice, de ese modo, ese tipo, ese sabio, Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David, su padre. Sigue leyendo. Incluso construyó un santuario pagano para Quemos. ¿Quién? Diga, ¿quién? El detestable dios de Moab, y otro santuarito para Moloc, el detestable dios de los amonitas. ¿En dónde? Diga, ¿en dónde? En el monte de los olivos al oriente de Jerusalén. Y el 8 dice, Salomón construyó esos santuarios para que todas sus esposas extranjeras quemaran incienso e hicieran sacrificios a sus dioses.
La versión de Polvadillo termina ese verso diciendo: se fue ajuste. Después de eso, si usted sigue leyendo por ahí en Primera de Reyes, se da cuenta de la rebelión que entró en medio de su reino. Diga, perdió la protección. En medio de su casa, su propio hijo comenzó a hacer barbaridades. Y después ese hijo dividió el reino. Un canto para David por la misericordia del Señor. Y el otro comenzó a hacer fiestas paganas. Cuando digo fiestas, las fiestas que nosotros celebramos, que ellos tenían que celebrar, él comenzó a cambiarlas de tiempo. Diga, tiempo. Y a cambiarlas de lugar. Ya no eran muedines, eran inventos. ¿Sabes que la iglesia está haciendo eso? Haciendo 1000 actividades, inventos que no son parte de lo que el Señor pide. Cansancio para que te aburras y te canses en las iglesias. Viene esta temporada donde los principados de este equinoccio, solsticio de invierno, se alborota de una manera y tiene tanto poder porque le han hecho tanto culto que aún las iglesias quedan bajo esa sombra. Pero voy a repetir, viene una temporada que se ha hecho tanto culto, que se ha levantado un altar tan poderoso que aún las iglesias permanecen ocultas bajo eso. Busque la enseñanza de Dani que habla específicamente sobre esta temporada. ¿Por qué no celebrar esta temporada? Entonces, ¿qué está pasando? Diga el poder de la mezcla. Diga el poder de la mezcla. Sincretismo. Usted sabe lo que es sincretismo, es eso mismo, mezcla. ¿Cómo? ¿Cómo se mezcla la iglesia? Sin el muñeco. Si tú sacaste a la Virgen María de tu casa, si sacaste a San Pedro, si sacaste al Cristo crucificado con el corazón por fuera lleno de fuego y sangre. ¿Cuántos me están siguiendo? Si sacaste aún hasta el que toca la puerta con la ovejita al lado. Si sacaste aún al que dijeron que ese era lo más parecido al rostro de Jesús y lo tienes en tu casa. Si sacaste al hippie, perdón, al hindú. Jesús no era indio, era hebreo. Ni se vestía, ni se parecía a las figuras que te vienen a la mente cuando yo digo Jesús. ¿Cómo entra el poder del sincretismo sin los muñecos, sin el hindú, sin nada de eso? ¿Cómo entra ese poder? A través de lo cultural y de los festivales. Yo te voy a leer un texto y después vamos a explicar algo para ver lo que te dije. Pero te voy a traer un texto que yo creo que lo oímos como el que oye llover. Pero tiene que ver y aplicar. Debe ser tu laboratorio para lo que vamos a ver. Vamos a ver Apocalipsis 18:4. Algunos hasta se lo saben de memoria. Estaba Juan en todo ese asunto. Nuevo Testamento, diga Nuevo Testamento. Entonces escuché otra voz del cielo que dijo: sal de ella, está hablando de Babilonia. Sal de ella, pueblo mío. O sea que no era aprender, era hacer. Para que no participes de sus festivales, que son ¿qué? Pecados. No sea que recibas, diga, consecuencias de que el Señor se aparta, sus plagas. La sangre del Señor me sana. Por sus heridas yo fui sanado. Diga cultura, diga festivales, diga el poder de los festivales son puertas astrales. Repita eso. El poder de los festivales son puertas astrales. Y te voy a decir más, muedines satánicos. ¿Se acuerdan que hablamos de los muedines, de la fiesta que es un encuentro con el Señor? Porque son momentos específicos en que Dios te regala si lo hace. A través de los solsticios y equinoccios, que aquí se ha hablado de eso,
hay dos momentos, hay dos posiciones respecto al sol. La tierra tiene una inclinación que mejor no nos ponemos a explicar por qué se inclinó y cuándo. Después de una gran batalla, la tierra se inclinó. Entonces quedó como con unas estaciones que no eran como las Edén. En el Edén siempre había una misma atmósfera. Bueno, estamos terminando. Y me voy a sujetar a las notas. Los equinoccios y los solsticios no son otra cosa que la posición de la tierra respecto al sol en 4 temporadas que usted conoce. Primavera. ¿Cuáles son? Yo tengo un 3er grado y todos los días me iba para casa. Primavera, verano, Don Tony e invierno. Son las 4 estaciones. 2 de las estaciones están en solsticio y 2 de las estaciones están en equinoccio, que no son otra cosa, les dije, que las inclinaciones. En el solsticio, yo se supone que apuntara que en el solsticio la inclinación, el solsticio es el día más largo y el día más corto, así es. Los que trabajan con cosas extrañas, díganme. En el solsticio hay 2 meses que son el día más corto y el día más largo. En el equinoccio hay un día y una noche que son igual, que tienen la misma duración. ¿Ok? Entonces, como Satanás tiene el raquía gobernado con cosas que Dios hizo para que nosotros las observáramos, Él las tiene para engañar. Las constelaciones, el sol, la luna, todo eso Él lo usa en magia y porquería para engañar. Y una de las cosas que utiliza más es el sol, todo lo que tiene que ver con lo del sol. ¿Ok? Entonces, a través de esos equinoccios y solsticios, Él los usa como marcas para hacer festividades constantes. Recuerde que el universo no le responde, pero los altares sí. A Satanás el universo no le responde, el universo es de Dios, pero los altares le responden. Entonces él se busca la manera para que... Yo estoy espelucado, de verdad, diciendo esto. Los altares le responden y él busca la manera para que con su astro más utilizable, el sol, él pueda marcar unas temporadas y unos tiempos que no tú, alguna gente, tú no, le hagan los altares, porque eso ha perdurado a través de tantos siglos. Escúcheme, esto es cuestión de sentido, de common sense, sentido común. Porque eso ha perdurado tantos años en unas civilizaciones que han cambiado tanto, en culturas que han cambiado tanto, porque eso ha perdurado con el mismo dulce con otro palito. ¿Por qué eso ha perdurado tanto? ¿Usted nunca se ha preguntado eso? Algo hay que lo sostiene. Y son la gente que produce actividades culticas en esas temporadas. Usted va a ver que en los carnavales, el Mardi Gras, el Río de Janeiro, de Januari, las vírgenes, las diosas madres, Frigia, Artemisa, Cibele, las procesiones, la Semana Santa, dije que venía a matar. Easter, East, el Oriente. El diablo se quiere robar el Oriente. Porque usted va a los templos paganos católicos y además de ver imágenes, ve que los altares son puestos a donde sale el sol. Todos, la mayoría, el 90 y pico % está dirigido al este. Porque adoran al sol. A través de la parafernalia y de lo que pone ahí. Es que yo dejo que, es que como estamos en el asunto de, ¿cómo que se llama? De todas las religiones unirse.
el ecumenismo. Es que el ecumenismo nos quiere a nosotros traer esta religión de amor. Todo esto a través de esas fiestas paganas que la gente hace y establece en esas temporadas de primavera, de otoño, esa primavera Lupercalia, San Valentín, todo eso, miren, viene de lo mismo. Son patrones levantados religiosos para que permanezcan y hagan su efecto. La mayoría de ellos, perversión sexual. La mayoría de ellos, perversión sexual y vicios de sustancias. ¿Ok? Son festividades que tienen que haber las dos cosas. ¿Ok? Los solsticios, el verano, el invierno, Apolo, el sol, la noche de San Juan, tírate para atrás, tira la sal. La Saturnalia, esta temporada que viene después de lo de Halloween. Saturno, día del nacimiento del sol invicto, 25 de diciembre, el día que Artemisa se quiere poner a luto y hay una cuaresma de luto para hacer levantar al sol invicto el 25 de diciembre. Y entonces en la Semana Santa, el pacto del luto, y en la Saturnalia nace el sol invicto el 25 de diciembre. Pero como la iglesia, es que eso no tiene nada que ver. Yo sé que no nació ahí. Yo sé que enero no es el mes. Está bien, tú lo tienes que usar para que te den vacaciones, para que te den el bono tremendo. Pero no lo uses para festividades, porque estás pactando. Diga Janus. Janus es un dios y se le celebra la fiesta en ese momento para que él cambie y te rejuvenezca las cosas. Por eso tiene una cara de viejo y una cara de joven, y en el medio esa noche tú haces un revolú a las 12. Diga las festividades. Diga las festividades. Son los nuevos pactos. Diga, son los nuevos altares. Y diga ahora en voz alta, y te voy a grabar. Llegó el tiempo de ser y no solo de saber. Te voy a proyectar desde la primavera, te voy a proyectar ahora desde la primavera todas las cosas que se hacen que son altares para provocar espíritus inmundos. Estoy tirando a matar, si quiere, mire, lo escuche, lo bota, lo borra. Dice que aquí en esta iglesia son raros, que yo no voy a seguir todo lo que dicen ahí porque son unos exagerados. Haga lo que usted quiera. Mi compromiso es con decirle lo que entendí. Pero no maldiga a la gente, y menos a mí. Critica al que escribió el libro. Y le falta un 6, 66 libros y le falta un 6 que eres tú. Vamos a ver esto desde primavera, entrando en todas las actividades que se hacen. Yo lo que quiero que usted vea todos los cultos, todo lo que se establece, y para que usted vea cómo es posible que haya tantas iglesias inefectivas en medio de la sociedad. Mientras los mismos cristianos estén celebrando estos pactos, no va a haber un reino inconmovible. Denle un aplauso al Señor y vamos a ver lo que le quiero presentar. Eso es, diga, primavera. Como usted puede ver ahí, casi todo fue sacado del Evangelio según San History Channel. Para que usted vea que no nos estamos inventando las cosas. Eso es histórico, eso está ahí. Usted lo puede observar. Si usted no quiere ser tecnológico en las redes, lo puede buscar en series de History y lo puede buscar en enciclopedia. Usted va a afirmar todo lo que hemos estado diciendo. Vamos ahora a la temporada que sigue, que es verano. Además de muchas otras cosas que se hacen, estamos trayendo pues las más importantes y las que más son consecuentes en muchas culturas latinoamericanas, de Estados Unidos y de toda esta región de no solo Latinoamérica, sino de América completa. Así que estábamos ¿dónde? Primavera.
Vamos para el verano, para otoño. Esa es la época que estamos viviendo. La gente todavía, especialmente en Estados Unidos, cree que eso no tiene ningún efecto sobre la gente, que eso es una cultura, que eso no hace nada. E inclusive las iglesias, para que no te disfraces de demonio, te disfrazas de apóstol. Alguien me dijo, si hacen aquí una, yo me disfrazo de apóstol, me pongo un lunar blanco aquí y todo. Chiste. Estamos ahora en invierno, Saturnalia. ¿Estamos? Póngase de pie. Den un aplauso al Señor en esta mañana.